Un día, el macho cometió un error fatal que le costaría muy caro. Y ese fue el brutal asesinato del hijo del Chapo, una acción que finalmente sellaría su destino. Antes de adentrarnos en la retorcida red que rodea el espeluznante asesinato del hijo del Chapo, primero debemos desentrañar el enigma que es el macho. Nacido en el crimen. 17 de agosto de 1971, Sinaloa, México. El macho nació en el corazón del comercio de drogas mexicano, en Culiacán, Sinaloa. Su vida estuvo envuelta en la oscuridad desde el principio, ya que era hijo de un narcotraficante llamado René Insunza. Para muchos, el comercio ilícito era una forma de vida que les brindaba cierta riqueza y algunos lujos, pero para Insunza era su destino. La tragedia golpeó temprano en su vida, cuando su padre falleció, sumiendo a Insunza en una espiral de desesperación y destrucción, de la cual nunca se recuperaría por completo. Con solo 19 años, cometió su primer asesinato, disparando a un hombre frente a testigos horrorizados en una fiesta local. Huyó del lugar y se trasladó al estado de Sonora, dejando atrás a las autoridades y a sus antiguos amigos. Pero el asesinato fue solo el comienzo para Insunza. Pronto se vio envuelto en el sórdido submundo del crimen organizado, traficando drogas y cometiendo actos de violencia indescriptibles, sin pensarlo dos veces. Cuando uno de sus asociados le robó, Insunza no dudó en tomar medidas extremas para vengarse, persiguiéndolo con un grupo de pistoleros en una fiesta infantil. Sin embargo, su objetivo, Jesús, logró escapar y la sed de venganza de Insunza solo se hizo más fuerte. Fue entonces cuando llamó la atención de Ismael Zambada García, mejor conocido como El Mayo, un nombre que resonaba en el violento e inestable mundo del narcotráfico. Zambada vio el potencial en la sed de venganza y sangre de Insunza, y en una reunión que cambiaría el rumbo de su vida, El Mayo le hizo una oferta que no pudo rechazar: unirse a las filas del cártel más poderoso del país, el Cártel de Sinaloa. De la venganza a asesino del Cártel de Sinaloa. De las sombras del inframundo criminal de México surgió una fuerza oscura que se elevó al poder en la década de 1980. Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, gobernaba el cártel de Guadalajara con mano de hierro, controlando el flujo de drogas desde México hacia Estados Unidos. Sin embargo, cuando el agente de la DEA, Kiki Camarena, fue brutalmente asesinado y secuestrado, el cártel de Guadalajara se desgarró en pedazos. De las cenizas surgieron dos facciones, el Cártel de Tijuana y el Cártel de Sinaloa. Fue aquí donde figuras notorias como Joaquín El Chapo Guzmán y Mario El Mayo Zambada tomaron el poder. A pesar de la creencia popular, muchos creen que El Mayo es el verdadero cerebro detrás del imperio del narcotráfico. El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que Zambada orquestó una operación que contrabandeaba polvo blanco desde Colombia a México, a través de barcos y posiblemente submarinos, para luego transportarlo a Estados Unidos en autos, camiones y aviones. El dominio del cártel de Sinaloa se disparó en la década de 1990, impulsado por su habilidad magistral para forjar alianzas astutas y ejecutar tácticas de coordinación perspicaces. El Mayo y el Chapo reinaron sobre este vasto imperio criminal con un agarre tenaz, controlando la intricada red de contrabando que se extendía por varios estados y ciudades, incluyendo Arizona, California, Chicago y Nueva York. El cártel de Sinaloa alcanzó la cima de la jerarquía del mundo criminal al convertirse en una de las organizaciones de narcotráfico más notorias y poderosas del mundo, con una reputación escalofriante por su violencia. Se les acusa de asesinar a mujeres y niños inocentes, agredir sexualmente a familiares de sus rivales e incluso disolver los restos de sus víctimas en tanques de ácido. Fue en este mundo ominoso y peligroso donde el macho encontró su lugar perfecto. Impulsado por sus impulsos violentos y sádicos, Zambada siempre buscaba jóvenes ejecutores peligrosos para fortalecer su imperio criminal. Y cuando puso sus ojos en el macho, supo que había encontrado a alguien especial. Pronto, el despiadado pistolero fue ascendido para convertirse en el jefe de asesinos de Zambada, desatando su reinado de terror en Culiacán y más allá. El macho no perdió tiempo en ganarse una reputación notoria. Era un asesino despiadado que no mostraba piedad hacia aquellos que se le cruzaban. Las autoridades mexicanas sospechan que estuvo involucrado en más de 80 asesinatos durante su tiempo en Sinaloa, incluyendo las brutales ejecuciones de al menos una docena de oficiales de policía. A pesar de los numerosos intentos por encarcelarlo, el macho siempre parecía evadir a la justicia y mantener su control sobre el poder. En una ocasión, cuando dos patrullas de la Policía Ministerial Federal entraron en su territorio para hacer un arresto, los pistoleros de El Macho llegaron rápidamente a la escena. Obligaron a los oficiales a llamar a su jefe,
y cuando llegó, el macho agredió físicamente al comandante de policía y confiscó todas sus armas, declarando su territorio como zona prohibida para cualquier presencia policial. La notoriedad de El Macho solo creció después de un tiroteo mortal en 2002, cuando la Policía Preventiva Federal interceptó un convoy de pistoleros que incluía al propio El Macho. El enfrentamiento armado resultante se cobró la vida de 4 oficiales de policía y uno de los secuaces del Macho. Pero el narcotraficante logró escapar de la escena. Incluso en 2005, cuando finalmente aprendieron a El Macho, junto con sus 8 hombres por la Policía Municipal de Mazatlán, y a pesar de contar con evidencias de armas en su posesión, El Macho logró sobornar su salida de prisión. Para El Macho, tales riesgos y peligros eran parte del trabajo. Prosperaba en el violento mundo de la venganza y la brutalidad, y su leal banda de asesinos no se detendría ante nada para proteger a su jefe. Con la experiencia y ferocidad de El Macho, el cártel de Sinaloa logró dominar vastos territorios y distribuir más drogas que cualquier otra organización criminal en el planeta. Pero a pesar de su reinado de terror, un error fatal fue suficiente para derribar al poderoso El Macho. Un trono destruido durante la noche. El 8 de mayo de 2008, la oscuridad ya había caído sobre un estacionamiento de un centro comercial, cuando 3 jóvenes se reunieron para esperar a su amigo. Entre ellos estaba Edgar Guzmán López, hijo del infame Joaquín El Chapo Guzmán. De la nada, un convoy de 5 camionetas se detuvo bruscamente, y más de 20 hombres armados con armas y chalecos antibalas salieron. Con un estruendo ensordecedor, un cártel en la pared superior del centro comercial se incendió después de ser impactado por un disparo explosivo de un lanzacohetes. Los pistoleros claramente iban en serio. Los testigos informaron al menos 500 disparos de AK-47, causando una ola de pánico. Después de una larga ráfaga de disparos, los 3 jóvenes yacían muertos, sus vidas extinguidas en un instante. Hasta el día de hoy, existen informes contradictorios sobre el motivo detrás de la masacre, ya que existen 2 versiones de la historia. En ese momento, estaba librando un juego mortal de poder y venganza entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva. La captura de Alfredo Beltrán Leiva por el ejército mexicano en enero de 2008 envió ondas de choque a través de la organización criminal y las sospechas se recayeron sobre el Chapo como traidor. Los hermanos Beltrán Leiva, Arturo, Carlos y Héctor, buscaban venganza y la obtuvieron, ya que el hijo del Chapo fue asesinado en el brutal ataque. Sin embargo, algunos informes sugieren que los sicarios fueron liderados por nada menos que El Macho Prieto. Pero ¿qué pudo haber llevado a El Macho a cometer un error tan imperdonable y matar al hijo de su propio jefe? Rumores abundan de que el Chapo había ordenado la ejecución de un joven apodado El Gacho, quien también estaba presente en el mismo centro comercial esa noche. Pero debido a la oscuridad del lugar, los sicarios bajo el mando de El Macho cometieron un grave error y acabaron con la vida del hijo del Chapo, convirtiéndolo en un catastrófico caso de identidad equivocada. Así que, con solo un error, la próspera carrera criminal de El Macho Prieto llegó a un abrupto y brutal fin. Las consecuencias de esa noche lo perseguirían el resto de sus días. El ajuste de cuentas. Esto complicó la relación entre El Mayo y su real ejecutor, dejando a El Macho sin protección. Fue trasladado por los altos mandos del cártel de Sinaloa a los estados de Baja California y Sonora. Se estableció en Sonora y desde allí coordinaba actividades de tráfico de drogas en varios estados. En 2011, el pasado de El Macho lo alcanzó y se encontró huyendo de un vengativo Manuel Pérez Félix, una figura clave en el narcotráfico para El Mayo y el Chapo. Félix estaba furioso con El Macho por cometer un asesinato no autorizado. El Macho sabía que tenía que huir para salvar su vida y se trasladó rápidamente de Sonora a Baja California. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que lo estaban cazando y vigilando, y el pensamiento de la ira de Félix constantemente lo acechaba como una nube oscura. Sin embargo, Félix fue asesinado en un enfrentamiento con soldados en 2012, en un giro afortunado de los acontecimientos. El imperio criminal de El Macho continuó creciendo, trayéndole inmensa riqueza y poder, pero su éxito se construyó sobre una base de violencia, codicia y traición. Controlaba un enorme anillo de robo de automóviles en ambos lados de la frontera, y sus operaciones de drogas abarcaban varias ciudades a lo largo de la costa del Pacífico. Pero su ascenso a la cima había tenido un costo de innumerables vidas, ya que implacablemente eliminaba a miembros del cártel de Sinaloa. Su comportamiento errático y violento tampoco había pasado desapercibido,
Llamó la atención sobre sí mismo con actos de brutalidad innecesarios, como ejecutar a un conocido agente de seguridad. No le importaba involucrarse en peleas menores que terminaban con disparos a inocentes transeúntes a plena luz del día. A pesar de las numerosas quejas de lugartenientes y funcionarios gubernamentales sobornados, el macho seguía prosperando. Sin embargo, su suerte pronto se agotaría. Las sombras se cerraban sobre él y un ajuste de cuentas se acercaba. La confrontación final. La cuenta regresiva había comenzado y el destino del macho estaba sellado. El comportamiento errático del jefe de guerra se había descontrolado y ahora era un problema que debía ser eliminado. Zambada sabía que era hora de tomar medidas en contra de su antiguo lugarteniente, pero no sería una tarea fácil. El éxito del macho al enfrentarse a grupos delictivos se debía al uso de ex soldados de fuerzas especiales que formaban la mayoría de sus escuadrones de asesinos. La solución fue filtrar información sobre la ubicación del macho al gobierno. Era un movimiento arriesgado, pero no tenían otra opción. Diciembre 18 de 2013, un grupo especial de Fuerzas Armadas compuesto por infantes de Marina y policías federales se dirigió hacia la ciudad donde el macho se atrincheraba en una villa. Sabían que regresaría a Puerto Peñasco en un convoy de 3 SUV, y fuentes no confirmadas afirman que el convoy también estaba siendo rastreado en tiempo real por aeronaves estadounidenses. La misión se puso en marcha, y ahora el escenario estaba listo para el enfrentamiento final. El macho no se iba a rendir sin pelear. Cuando su convoy se encontró con un bloqueo sorpresa en la carretera costera, sus guardaespaldas abrieron fuego de inmediato contra los infantes de Marina y los agentes federales. El caos estalló mientras el sonido de los disparos llenaba el aire. Los dos pistoleros intentaron derribar un helicóptero que sobrevolaba, pero no tenían ninguna posibilidad. Ahora solo quedaba el macho y unos pocos guardaespaldas atrincherados dentro de su villa cercana. Enfrente, un intenso tiroteo resonaba en medio de un enorme complejo de hotel y villas, mientras los residentes aterrorizados se asomaban por las ventanas, confundidos por lo que estaba sucediendo. El macho también se apresuraba para obtener refuerzos y poder escapar. Hasta el momento, habían logrado mantener a raya a los agentes. Cada vez que los marinos y agentes intentaban acercarse, se encontraban con una ráfaga de fuego automático, rifles calibre 50 y granadas. El tiroteo continuó durante 3 horas, con ambos bandos intercambiando fuego intenso. El macho exigía el walkie-talkie de alguno de sus pistoleros para suplicar refuerzos, pero era demasiado tarde. Un marine logró alcanzar al macho desde una ventana cercana que daba a su posición, y él cayó herido de muerte. Sus hombres armados lograron abrir una ruta de escape, pero el macho no logró salir con vida. Sus leales secuaces, ahora sus únicos dolientes, llevaron su cuerpo sin vida de regreso a su territorio como último acto de devoción. Las autoridades confirmaron más tarde la muerte del macho al tomar muestras de sangre encontradas en un pasillo donde había sido disparado. Era una coincidencia. El macho había desempeñado el papel de gángster sediento de sangre, siempre en el ataque, defendiendo su territorio, siempre ordenando ejecuciones, siempre en medio de una guerra. Pero su perdición fue asumir erróneamente que estaba por encima de la maquinaria bien aceitada que generaba miles de millones de dólares en beneficios cada año. Al final, no fue un cártel rival el que lo mató, sino su propio jefe, quien participó en su final. La muerte de El Macho fue un recordatorio de que en el mundo de los cárteles, nadie es intocable.